Y nada, estamos ya listos, vamos a comenzar el debate y entonces para comenzar eh, el debate del día de hoy, invito a Gabo con su intervención desde el primer ministerio. A tu primera palabra. Bueno, voy a empezar en 3. Ay, dai. Ya. 3, 2, 1, ya. Los periodos de transición justo después del posconflicto son extremadamente críticos para la historia de un país y es importante en este momento actuar de la manera adecuada para asegurarnos que las poblaciones vulnerables y en general todo el país pueda germinar de las cenizas y ser fuerte y sano. Creemos que existen varios problemas muy fuertes que ocurren. En primer lugar, vemos cómo existe un Estado que normalmente se encuentra débil económicamente, que no llega a todas las regiones del país y por lo tanto no puede garantizarle a todos sus ciudadanos o a toda su población la protección de sus derechos. Por esta razón, muchas de las personas no confían en las instituciones, muchas no están dispuestas a comunicarse, a demandar, a hablar con la policía incluso, porque simplemente el Estado no ha sido lo suficientemente fuerte y efectivo durante muchos periodos de tiempo y por lo tanto las personas no están dispuestas a abrirse con el Estado a través de los diversos medios. Pero sobre todo en estos periodos lo que existe muchas veces es víctimas, personas que se encuentran sin hogar, personas que se encuentran sin hogar, personas que han perdido sus empleos, que no tienen las tierras o que si tienen las tierras no tienen los papeles y que por lo tanto se mueren de hambre por buscar un abogado que las recupere. Todas estas personas que sufren día a día porque o no se pueden gastar el dinero en la comida o no tienen apoyo de nadie porque se han visto movilizados por la violencia. Estas personas creemos que son las que justo en estos periodos se ven desamparadas por el Estado y creemos que precisamente por ello los activistas humanos son necesarios y creemos sobre todo lo que vamos a probar desde Alta de Gobierno es que sus habilidades se ven entorpecidas cuando deciden correr a la política y preferimos un mundo en que estas personas se mantengan alienadas de este entorno político, no corran a ninguna elección presidencial y por lo tanto se mantengan como activistas y tal. Vamos entonces a hablar de varias cosas. Primero, ¿por qué su labor se ve entorpecida si pierden? Porque también se ve entorpecida si ganan. Y por último, ¿quién queda cuando ellos ganan? Creo que primero, si estas personas pierden las elecciones, o pueden ocupar algunos cargos, pero no son quienes tienen el control total de las decisiones de un Estado. Creo que existe algo muy importante que pasa y es que existe una pérdida de neutralidad. Creemos que la pérdida de neutralidad para los activistas de derechos humanos es muy importante por varias razones. En primer lugar, pérdida de financiamiento. Noten que muchas veces pueden existir financiaciones que vengan para estos grupos de activistas de los derechos humanos por parte del Estado, que puede ser, que por lo tanto puede verse incentivado a restarle financiación si efectivamente son de un partido contrario, pero también por parte de las poblaciones. Muchas poblaciones pueden estar dispuestas a financiar estas actividades de derechos humanos porque lo ven como un acto caritativo y un acto de simplemente ser un ser humano digno. Cuando estas personas deciden tomar un partido político, ya necesariamente deja de ser la visión de las personas ayudar a ser caritativo y a tener un acto digno con las personas, a ser más bien estoy apoyando qué agenda política y básicamente qué fines políticos estoy financiando, que muchas veces, más allá de si el activista político se siente de verdad como con propuestas muy buenas o no, el hecho de que se vea politizado hace que necesariamente una gran parte de la población se enemiste con estos grupos y no esté tan dispuesta a darle financiación. En tercer lugar, la financiación también puede venir de organismos internacionales que nuevamente también están más dispuestos a donarle a ONGs o a lugares que no tienen parcialidad política, precisamente porque creen que son quienes mejores usan el dinero o que lo van a usar de una manera que efectivamente represente a todas las personas y no a unas en particular. Creemos que entonces ya la financiación es un gran golpe que se le puede dar a estos grupos cuando pierden. En segundo lugar, el recibimiento que reciben de las personas. Algo muy importante de ser activista de derechos humanos es tener la capacidad de poder ayudarle a las personas
con sus problemas del día a día, con incluso darle un almuerzo, a poder ayudarle a construir su casa, a poder ayudarle a saber cómo votar o cómo hacer un diligenciamiento legal. Creemos que todas estas cosas se merman cuando las personas no están tan dispuestas a hablarte ante ti por dos razones. Uno, porque ahora eres de un partido político y por lo tanto te asocian con el Estado o con los políticos en general, y como ya vimos en periodos de posconflicto, el Estado y los políticos no suelen tener mucha confianza. Pero en segundo lugar, porque ahora te pueden asociar como un enemigo, como alguien que está en contra de sus intereses, aun cuando no lo estés, porque simplemente las narrativas de la política conllevan a que necesariamente alguien te enemista a ti y te haga ver como el malo. Ahora, creo que incluso si ganan estas personas cargos significativos en la política y en el Estado, varias cosas. En primer lugar, su capacidad de transformar la vida de las personas vulnerables se ve limitada precisamente porque ahora hacen parte del Estado, que es un Estado en situación de posconflicto. Esto tiene dos características importantes. En primer lugar, la burocracia. Creemos que la burocracia hace que sea difícil actuar rápido para estas personas porque ahora deben pasar papeles, deben tener que derogar sus actividades, aplazarlas, hacerlas mucho más a gran escala, y esto muchas veces hace que no se pueda actuar a tiempo. Esto es especialmente importante si queremos ayudar a personas que, por ejemplo, no tienen casa y que por lo tanto necesitan tener casa rápido porque si no se mueren. Creemos que entonces, en primer lugar, la burocracia afecta significativamente la capacidad que los activistas tienen de ayudar. Pero en segundo lugar, como el Estado es débil, las personas, como ya he dicho, no están tan dispuestas a compartir la información al Estado. Los activistas, las personas activistas de derechos humanos muchas veces dependen de la información. Yo necesito saber qué población está afectada, cómo están afectados, qué clase de necesidad es la que debo suplir para poder hacerlo. Cuando el Estado es alguien que no recibe también la información como un ente neutral y activista que se va a las calles a hablar con la gente, vemos cómo entonces su capacidad de ayudar a estas personas se ve mermada. Ahora, por último, concluyamos con algo. Cuando ganan, noten que el activismo de los derechos humanos es algo que creemos que cualquier persona puede hacer, pero que igualmente cuando las personas activistas políticas que son conocidas y renombradas ganan la política, ganan estos puestos políticos, necesariamente dejan un espacio vacío de activismo que debe ser llenado. Pero quienes lo van a llenar no son quienes están mejores capacitados, porque son o personas que pueden tener menos estudios o aprendizaje o conocimiento de las zonas porque han tenido una menor trayectoria y por lo tanto no conocen tanto, o porque en segundo lugar simplemente son caras menos conocidas a las que las personas están menos dispuestas a hablarles y con quienes no existe una construcción tan fuerte de identidad. Creo que habiendo probado por qué se entorpece las labores de estas personas y por qué es tan importante, ganamos. Perdón por mi perro, lo odio cuando debato. Muchas gracias por tu magnífica intervención, Gabo. Y tranquilo, no pasa nada por el perro. Damos paso a Isabela para que continúe con el debate desde su discurso como lideresa de la oposición. A tu primera palabra, Isa. Listo, ¿me pueden confirmar si me escuchan bien por ti? Sí. Listo. Entonces, denme un segundo. Inicio en 3, 2, 1. Panel, es importante hacer una breve caracterización sobre los antecedentes históricos de las poblaciones que provienen de escenarios de posconflicto. Primero, panel, creo que es importante decir que para la oposición es sumamente importante decir que si se empieza con el pie derecho es probable que uno, la democracia pueda tener algún tipo de lugar en un futuro medianamente cercano, incluso lejano, pero que va a estar presente. Y dos, creo que por lo general en estas poblaciones o en estos lugares donde vienen con antecedentes de posconflicto o que quieren iniciar una nueva democracia, se crean meramente muy pocos partidos o sesgos muy marcados dentro de la población y dentro de las mismas esferas de poder. Esto porque puede llegar a ser problemático en este debate panel. Creo que eso puede explicarles un poco cómo pueden influir o no influir en los activistas políticos, en los activistas de derechos humanos, quiero decir, y dos, cómo esto también puede llegar a ser beneficioso en cierta medida, tanto para los partidos políticos como para la ciudadanía en sí misma. Dicho eso, panel, creo que es importante decir
que no se pueden negar los antecedentes históricos de una nación en sí misma o de un país o de una población la cual ha vivido la violencia en carne propia, porque uno, esto les puede ayudar a tomar mejores decisiones a futuro; dos, les puede ayudar a permitir tomar mejores o a elegir mejores representantes; pero tres, esto también los puede ayudar a ver cuáles son los errores que no pueden volver a cometer. Ahora empezamos con la argumentación. En nuestro primer punto hablamos de la diversidad política. Panel, ¿por qué es tan importante que exista este multipartidismo y que dentro de este multipartidismo hayan eventualmente activistas de derechos humanos? Porque creo que esto también puede llegar a fortalecer en aras de la democracia y en aras de las mejores tomas de decisiones para la ciudadanía. Esto no es del todo relevante en este debate, pero ya van a ver cuál es el link con esta moción. Panel, es importante que exista una variedad política para que no exista siempre como esas dos únicas opciones o esos sesgos muy marcados del conservador y el liberal, o estos sesgos los cuales solamente me hagan creer que los partidos que vengan del conservador van a seguir siendo derecha y así. Creo que si bien, como les explicaba en la caracterización, no se pueden negar los antecedentes históricos, la diversidad política permite ver, uno, la variedad de personas, partidos, incluso de herramientas en aras de la investigación y en aras incluso del mismo desarrollo bueno, no necesariamente los gobiernos, pero para sí el desarrollo de los partidos. Pero dos, esto también puede llegar a ser beneficioso en la medida de que genera una como una gran oportunidad para que las personas tanto puedan involucrarse, porque no tienen solamente dos opciones, y una es la que siempre tiene los mismos recursos económicos y la otra es la que siempre le está pidiendo a la población que por favor le genere algún tipo de incentivo, porque de cierta forma se sabe que pueden existir distintos incentivos externos e independientes para los partidos políticos. Dicho eso, panel, antes de explicar nuestro segundo punto, voy a la baja. La representatividad también se ve de nuestro lado de la casa. Pueden ser otros actores, es decir, no necesariamente tiene que ser los de derechos humanos. ¿Por qué exclusivamente de tu lado de la casa tienen que ser los de derechos humanos, los activistas? Bueno, primero, panel, creo que es importante decir y aclararles que a los activistas de derechos humanos no tiene del todo una relevancia el hecho de que esté en un partido político. ¿A qué me refiero? En su desarrollo individual como activista de los derechos humanos, porque creo que si tiene unos objetivos claros y muy específicos, los va a cumplir a cabalidad independientemente de la ideología por la cual se incline o el partido político al cual permanezca. Pero creo que se va a desarrollar mucho mejor si tiene un partido político, por uno, las posibilidades y las capacidades que puede llegar a tener por el entorno en el que se rodee y por el mismo campo de acción en el que pueda estar, pero dos, también por los incentivos monetarios que pueda llegar a tener. Si bien les explico la alta de gobierno, que puede que en algún punto el activista, por estar desde la individualidad y desde proyectos propios, puede que no logre avanzar a largo plazo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, a diferencia de un activista de derechos humanos individual, tiene incentivos no solo por parte del Estado que son obligatorios mensualmente, sino también independientes de X o Y persona, de X o Y empresa, etc. ¿Esto qué significa? Que el activista de derechos humanos también puede contar con herramientas económicas para a largo plazo poder sustentar sus proyectos con las personas en estado de pobreza, con las personas que no tienen un hogar, sustentar de cierta forma o generar proyectos también para que las personas puedan alimentarse o para que puedan tener terapia si este posconflicto les ha afectado en gran manera. Porque dos, también como les acabo de decir, el desarrollo individual del activista digamos que no se ve del todo influenciado como les quiere tratar de vender gobierno a la hora de cómo actúa, si bien sabe que su propósito en este caso es, no sé, liberar a X o Y persona porque en el anterior gobierno o en ese escenario de conflicto fue suprimida su libertad de forma injusta. Creo que ya va a cumplir su proyecto o su propósito independientemente de a qué ideología pertenezca, pero si bien puede que cuente con mejores herramientas, porque en los mismos partidos políticos pueden haber personas que le den como ese apoyo jurídico para que pueda llegar a liberar a esta persona. Dos, para buscar si hay otras personas que también necesitan ayuda por lo mismo, porque cuenta no solo con las herramientas investigativas, herramientas económicas que tampoco, panel, les quiero tratar de decir que son demasiadas, pero creo que sí son más de mi lado de la casa que del lado de gobierno. Y tres, creo que también pueden llegar a tener lazos importantes con personas que tengan un margen de poder valioso para tener una credibilidad individual. Creo que si se relaciona con alguien que en algún pasado
tuvo algún tipo de legitimidad o algún tipo de voz en la población 1, puede que las personas puedan llegar a creerle o le lleguen a creer más que si está sola y se está abriendo el camino a ver qué le llega o qué le cae del cielo. Y dos, también creo que en cierta medida es bueno porque los partidos políticos también hablan de antecedentes históricos y de fortalecimientos constantes. Entonces, panel, ¿qué es lo que ocurre acá? Creo que el desarrollo individual del activista o la activista es mucho mejor de nuestro lado de la casa por los mismos incentivos que le da el partido político. Ojo, porque no significa que porque pertenezca o porque crea más en un partido político que en otro necesariamente se vincule con el Estado o se vincule con X o Y persona. Creo que más bien puede llegar a tener muchas más opciones para desarrollarse y un campo de acción mucho mejor. Tampoco queremos decirles que se va a dogmatizar absolutamente la población porque siempre está esa opción de creer en los partidos que son supremamente independientes o que están constituidos por una o muy pocas personas, pero creo que igual tiene muchas más posibilidades de triunfar en sus propósitos como activista y, ¿por qué no?, llegar a cumplir o llegar a estar en un lugar donde sus ideologías o sus expectativas propias puedan llegar a cumplirse en la medida de que, pues, no sé, tiene como les decía, estas oportunidades o estos incentivos que quizás del lado de la Casa de Gobierno no se ofrecen. Entonces, panel, que les ofrecimos a lo largo de este debate, los antecedentes históricos que son fundamentales, la diversidad política y el desarrollo individual de él o la activista. Por todo lo anterior, orgullosa de oponer, perdón. Son demasiadas cosas que manejar, perdón. Muchas gracias por tu intervención, Isa. Con eso damos paso a Karen para que continúe el debate por el lado de la bancada de gobierno. A tu primera palabra, Karen. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Ok. Entonces, voy a empezar mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, voy a iniciar con refutaciones directas a los puntos que nos ha traído Isabela y posteriormente traer los puntos que nos ha dicho Gabo de gobierno. Primero, ella nos habla de la importancia de no negar la historia y creo que eso es algo que desde gobierno no se está negando, todo lo contrario, creo que justo como nosotros no negamos la historia, como nosotros sabemos que digamos, el país viene de una historia de conflicto súper grande y como ya lo dijo Gabo, hay una gran debilidad económica, una inestabilidad política, poca confianza en las instituciones, nosotros pretendemos no continuar alimentando esto, alimentando la discordia, alimentando el bipartidismo o el multipartidismo, sino buscando el punto principal de las personas activistas de derechos humanos, que es justamente garantizarle esos derechos humanos a las personas vulnerables, independiente del punto o el lado político desde donde se vaya, en el lado de oposición en este caso. Como nosotros no negamos la historia, nosotros preferimos dejar de lado la política y concentrarnos en el activismo neutral. Eso me lleva al segundo punto, o pues digamos al punto grande del cual ella nos habla, que es de la diversidad política, de la importancia de que no hayan solo dos opciones. Y creo que esto es completamente simétrico porque existen diferentes tipos, entidades, personas, organismos que a partir de una época de posconflicto tienen mayor oportunidad de participar en la política. Estos son equipos de personas jóvenes o personas quizá con una autoridad en temas de feminismos, de comunidad LGBT, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa acá? Que la función de garantizar los derechos humanos va para todas las personas, no solo para un sector, va en busca de ir más allá del Estado, ir más allá de las instituciones, llegar a cada una de las personas vulnerables y no abanderarse de un nombre, de un color, de una posición, etcétera, etcétera. Y eso necesariamente tendrá que hacerse desde un partido político o desde presentarse una elección, evidentemente. Con lo cual, existirá de igual manera diversidad, pero incluso si no existe diversidad desde gobierno en cuanto a los partidos políticos, nosotros preferimos digamos, un mundo donde las personas activistas no se involucran en esto y continúan con sus principios de neutralidad y de garantizar los derechos humanos para todos. Segundo punto, algo importante que ya nos menciona es que gracias a esta
a centrarse, digamos, en un punto de la política, a ser parte de la política, existirá como un mayor poder. Y ellos olvidan algo importante, y es que la política es fluctuante, y mucho más en un país como ya lo caracterizamos, con inestabilidad política, con debilidad económica, desconfianza de las instituciones, etc. La política seguirá fluctuando mucho, mucho más mientras el país empieza a encontrar su norte, empieza a encontrar una transición mucho más adecuada a la democracia, etcétera. Esto implicará, evidentemente, que quizá en algún momento sí puedan tener un poco más de fuerza las personas activistas, pero en otros momentos no, ¿sí? Y esa fluctuación es lo que mayor debilidad le va a dar a su función principal, que es garantizar justamente esos derechos humanos. Hacer parte de un partido político o de una elección implica concentrarse también en otras funciones que ya nos mencionó un poco Gabo, que son también postularse en campañas, hacer un poco más de relación internacional, mezclarse con personas que quizá sirvan para esa función, pero quizá no, sirven para otra clase de funciones que implica también el estar en un partido político y las demás funciones que como tal requiere el mismo partido, ¿sí? Y eso es otro punto que va en contra de oposiciones, y son los intereses internos del partido. Incluso si nos apegamos a un partido nuevo, a un partido genial, donde todos son palomas de la paz y mariposas, existen diferentes intereses, interés de poder, interés económico, interés de relación exterior, relación interior, etcétera. Y son cosas que completamente, digamos, disiparán la labor principal, disiparán también la labor de estos recursos que se puedan adquirir, disiparán, y un punto muy importante, el nombre del activista, la activista, el grupo de activistas, etcétera, que van en función de algo específico, que es la búsqueda de estos derechos humanos, porque tendrán que abanderar un nombre. Digamos que les voy a traer un ejemplo que quizá no es de derechos humanos, pero es para que se entienda un poco que a pesar de que no exista, digamos, un favoritismo en pro de algo político, como ella nos decía, como no importa si acá está en X partido, igual va a seguir manteniendo su función de derechos humanos, lo cual pueda que sea cierto, pero las personas no lo verán igual. Y un ejemplo de ello es EPA Colombia, quien es una mujer, bueno, que vende productos de belleza, y las personas la apoyaban justamente porque vendía productos de belleza, etcétera, etcétera, o sea, no tenía nada que ver con la política. Subió una foto con el expresidente Uribe, una persona completamente política y, digamos, muy controversial en nuestro país. Y es ahí cuando las personas la empezaron a abanderar en un partido con una cara, con un rostro, con unas decisiones, etcétera. Que sean o no de ella, no lo sabemos, pero cambia completamente su producto, y eso es lo que pasaría justamente con los derechos humanos de la población. Vamos con el segundo punto, pues que va de la mano con ello, del cual ella nos habla, que es lo de los lazos importantes. Gabo les dijo cómo las personas de activistas de derechos humanos ya tienen cierta experiencia, tienen cierto conocimiento y reconocimiento en los sectores donde se mueve. Son personas que transitan en comunidades vulnerables, que son mediadoras, que son voceras, que tienen renombre, ¿sí? Estas personas es posible que requieran más lazos que se pueden dar en la política, pero como ya lo mencioné, es mucho menos el beneficio que se dé desde allá arriba que el que se da ya desde su labor, porque su labor principal no es principalmente adquirir nombres, sino por lo menos tener agencia. Y esta agencia se la da tanto ir de la mano con el gobierno, pero no trabajar dentro del partido, e ir de la mano con las instituciones internacionales. Cuando no se hace parte de un partido político dentro del Estado, implica que cada 4 años, cuando se cambie ese partido, cuando pierda, cuando gane, etcétera, se mantenga su función, pero también se mantenga de cierta manera el apoyo que se le da desde el Estado, porque el Estado también lo verá como algo neutro. No eres mi opositor, e igual te seguiré ayudando a ayudar a las personas vulnerables, lo que pasará también con los mecanismos internacionales si se siguen manteniendo estos lazos. Y por último, el desarrollo individual es completamente simétrico, de cierta manera tendrá mucho más desarrollo cuando está lejos de la política. Por todo esto, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, Karen. En ese sentido, para cerrar el debate en las cámaras altas, le doy la invitación a Sergio para que nos dé su intervención. ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escucho, qué pena. Tranquilo. A tu primera palabra. ¿También? Sí. Ok,
que a veces falla este celular. Listo, entonces empiezo en 3, 2, 1. Listo, panel, miren cómo en este debate se han tomado mal las cosas, como tal nosotros no hemos dicho que vaya a dejar de hacerse como tal el activismo político, el activismo en derechos humanos. Este activismo va a seguir existiendo, van a existir nuevas personas que incursionen dentro de este ámbito, pero es que lo que no entiende nuestra Cámara de Gobierno es que como tal nosotros podemos conseguir otros beneficios y mucho mayores en materia de lo que ya les venía diciendo mi primer de alta, de oposición. Entonces, primeramente, nosotros les tenemos que hacer entender a ustedes que esto es un plus y esto es algo que nos puede ayudar a nosotros a avanzar dentro de nuestras políticas como activistas en derechos humanos, dado que nos da la oportunidad de tener más probabilidad de en cuanto a inferir dentro de las políticas públicas, asimismo dentro de tener un mayor voto de decisión en cuanto a sí que alguna política surja como también contrarrestar otra política. ¿Qué es lo que pasa? Hay que contextualizar un poquito, y es que lo que pasa dentro de estas situaciones de posconflicto es que muchas veces las personas llegan a tener una desconfianza por la misma situación de que lo que venía diciéndoles Isabela, de que siempre existen dos caras de la moneda y no existen tres. La cuestión es que cuando solo existen dos caras de la moneda, muchas veces la gente tiende a ser resentida, no le gustan las nuevas tendencias políticas, y es que más aparte de lo que nos beneficia en nuestra Cámara de Gobierno, las tendencias políticas actualmente en un momento de posconflicto están muy cambiantes y fluctuantes. ¿Qué es lo que pasa? Es la mejor oportunidad para que una persona que es en cierta forma ante los ojos de la sociedad de carácter neutral se entre dentro de la política. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí verme mejor ante los ojos de la sociedad, en que yo tenga más probabilidades de que tal vez tenga la mayoría votante y que yo pueda efectivamente apoyar a esta gente, en vez de que yo me quede de brazos cruzados mientras pasa todo el proceso de posconflicto, mientras yo no hago nada y mientras siguen existiendo las dos caras de la moneda que siempre siguen lo mismo y que a fin de cuentas siempre mantienen en discordancia y no mantienen a la gente que está eligiendo y votando conforme con lo que ellos dicen, porque muchas veces lo que pasa con la gente que vota es que efectivamente ellos solo votan por el mal menor, sino que solo votan por el mal menor y no votan por lo que ellos consideran que debería ser bueno. Entonces lo que nosotros consideramos que es la mejor oportunidad para un activista en derechos humanos, porque al tener esta figura inicial en cuanto a neutralidad, consideramos que tiene muchas más oportunidades y aún así también tiene la capacidad en un estado tan fluctuante de ingresar dentro de la política, porque ¿qué es lo que pasa con la política en un estado post-conflicto? Están buscando mayores vías por permitir un desarrollo dentro de la sociedad, se está buscando que ese estado de guerra se elimine y que logre tener como un desarrollo, que se elimine ese contexto histórico, que no se desconozca, porque evidentemente lo que se necesita es que se evolucione y que se dé un paso adelante en cuanto a esa evolución, en cuanto a lo que sabemos que pudo pasar por nuestros errores anteriores. Entonces aquí es la mejor oportunidad en cuanto a que mediante la política muchas veces permitan estas nuevas ideas de un activista en derechos humanos, porque muchas veces son las que más, en cuanto a la neutralidad, van alineadas con las cuestiones que piensa la sociedad y la población. Entonces, este es uno de los mayores puntos que tenemos. Segundo, vamos a ver unas pequeñas refutaciones respecto del caso que tiene la otra Cámara. Entonces, pues primero ya les dijimos cómo como tal su caso no es excluyente al nuestro, va a seguir existiendo el activismo de las personas, pero entendemos que va a existir unos activistas que también pueden llegar a incursionar dentro del ámbito político. Entonces, pues aquí tenemos un doble beneficio, porque pues tenemos gente que puede estar apoyando desde la política, como tenemos gente que pues sigue haciendo la actividad de derechos humanos en cuanto a su activismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí las refutaciones que tenemos es que como tal, cuando tenemos un meramente activismo neutral, vemos que las personas sí efectivamente logran hacer cambios, pero no cambios a gran escala, como lo hacen en verdad las políticas que se toman desde el gobierno. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros somos un activista, muchas veces tenemos este problema que ya les venía desarrollando Isabela en cuanto a, digamos, mi individualidad como persona dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Yo como activista político, muchas veces, activista en derechos humanos, muchas veces intento llevar adelante y a cabo muchas propuestas que pueden ser benéficas para la sociedad, pero ¿qué es lo que pasa? Como soy tan pequeño, como tengo tanta voz y como casi nadie me conoce, muchas veces estos se quedan en ideas y no llegan a tener este paso tan importante que podría llegar a tener si yo incursiono como activista en derechos dentro de la política. Entonces aquí vemos cómo la probabilidad me permite a mí generar un mayor cambio dentro de la sociedad, dentro de las dinámicas de las personas, que respecto de que yo me quede como un activista, porque sí entendemos que estas personas hacen una actividad muy importante, pero entonces son cosas como lo que ellos bien nos venían diciendo: armar casas, alimentar a las personas que no tienen comida, recaudar dinero para las personas que no tienen ingresos, y son estas actividades que sí son buenas, pero no son tan a escala como una política que ya se vendría desarrollando. Además que tenemos también la cuestión, es que muchas veces las personas se dejan llevar también por lo que hacían antes una persona dentro del ámbito no político, como lo bien decían en nuestra Cámara de Gobierno, los activistas muchas veces tienen un montón de grupos los cuales los apoyan, los cuales saben cuál es su actividad dentro de todo el mundo. Entonces aquí lo que nosotros entendemos que como tal, cuando yo me paso
a la esfera política, tal vez la gente no piense que yo en verdad me va a pasar y entonces de un momento a otro me va a empezar a odiar irracionalmente, ¿no? Las personas entienden que yo me paso porque yo en verdad considero que quiero hacer un mayor cambio, porque entiendo que desde mi activismo en derechos humanos, pues yo hago lo que puedo, pero no lo que podría hacer de una manera más grande. Entonces la cuestión es que como tal, las personas que me siguen, las personas que me apoyan, no me van a pasar a odiar de la noche a la mañana, sino que simplemente van a entender que yo quiero incursionar dentro del cambio, van a entender que tal vez, obviamente yo como activista política, activista en derechos humanos, me voy a afiliar con las cuestiones y las líneas más coherentes respecto de mi postura, porque obviamente la persona que es activista en derechos humanos no meramente es un ser apolítico, obviamente ellos tienen ciertas posturas, tienen ciertas afinidades con otras, entonces no vamos a entender, es como un poco complicado entender que estas personas van a mantener esta margen. Ellos tienen estas actitudes, pero en cuanto a acciones, en cuanto a lo que hacen, no en cuanto a su línea de pensamiento. Entonces, pues aquí es cuando vemos que efectivamente, bueno, sea esta cuestión. Entonces, dentro de los 3 puntos, y aquí pues habiendo hecho una pequeña refutación, entendemos los 3 puntos que nos venía diciendo Isabela en cuanto a lo histórico. Ya les acabamos de decir cómo lo histórico repercute, porque entonces cuando yo no permito que estas personas ingresen y que generen un cambio, porque es que la historia muchas veces también lo que hace es que la gente cree como estos sesgos internos y no quiera mantener unas políticas, unas dinámicas que ya venían desde antes, elijan otro tipo de personas que se postulan. Entonces esto es lo que me permite que en verdad yo logre como sale cara adelante. Es que además la cuestión es que existan estos dos partidos que va unido, implica que simplemente se van a mantener las tendencias y la gente no va a votar por los que quieren, sino por los que consideran que es menos perjudicial. Segundo, tenemos la diversidad política, que es lo que pasa con una diversidad política, tenemos muchas más posturas, tenemos muchos más aportes y tenemos muchas capacidades en las cuales yo puedo en verdad generar una mayor perspectiva en cuanto a la política que quiero de mi país y una política que sea unitaria, digamos, centrada en las necesidades de una ciudad, sino que también pueden ser las políticas de una persona que es activista en derechos humanos, que viene aquí a la gran ciudad y trae ideas respecto de cómo podríamos ayudar a la gente de Guaviare, a la gente de Amazonas, así. Por ejemplo, aquí sea el caso en Colombia, como sea el caso en otro país. Entonces, esto se presenta así. Y también tenemos finalmente el desarrollo individual, que ya les decimos, como dentro de la esfera política yo tengo una mayor capacidad de aliarme como con otras personas que efectivamente tengan más poder, tengan más influencia, tengan más capacidades de sacar adelante mis políticas y yo efectivamente tenga esta posibilidad de que pueda hacer las cosas de una manera más macro, más fuerte respecto de la sociedad y no de una manera tan disminuida como lo venía presentando nuestra Cámara de Gobierno y que se va a mantener así. Gracias, por eso ganamos el debate. Muchísimas gracias por tu brillante intervención, Sergio. Con esto llamo a Manuela para que abra el debate en las cámaras con su extensión en el gobierno. A tu primera palabra. Hola, me confirman que me escuchan bien, si se me escucha muy bajito, para que me quito los audífonos, si no me los dejo. Te he escuchado bien, Manu. Ok, entonces, asumiendo que se me escucha bien, voy a iniciar mi discurso en 3, 2, 1. Rápidamente voy a hacer una diferenciación con mi alta, y es que el caso de mi alta es súper lindo, es súper bello, pero solo funciona si la moción nos dice que en cualquier escenario posible las personas activistas de derechos humanos nunca deberían entrar a la política. Pero miren que la moción tiene algo muy particular, y es que nos enfoca en un periodo de transición. Indiscutiblemente podemos tener personas de activistas de derechos humanos que después de esta transición y después de cierto periodo post-conflicto sí pueden aspirar a esos cargos políticos. Y ese es el escenario que incluso desde abajo del gobierno podemos asumir y decir como, sí, pueden aspirar a cargos políticos, pueden entrar en la política, pueden incluso crear su propio partido político, pero no en este periodo en específico. Entonces esa es la diferenciación clara. Porque primero, el caso de oposición es sumamente conflictivo cuando nos dan a entender que solo por ser activistas de derechos humanos automáticamente van a hacer un buen ejercicio político en este tipo de transición. Nunca logro entender eso, iba a ser el POI, pero nunca me lo pudieron dar. Entonces voy a entrar entonces ya ahora sí en mi caso. Miren que las sociedades de posconflicto son indiscutiblemente muy problemáticas en cuanto a la institucionalidad. Porque vamos a aterrizarlo en un ejemplo no tan reciente, pero incluso en Latinoamérica. Piensen en la dictadura de Pinochet. Después de la dictadura de Pinochet, después de que se va y las personas vuelven a tener este tipo de participación ciudadana en las instituciones, hay mucha desconfianza y posiblemente estas personas posiblemente no se sientan cómodas participando dentro del mismo. Por eso muchas personas no querían votar en el mismo plebiscito que Pinochet propuso para poder si él seguía, si se hacían las elecciones o no. Las personas no querían votar en ese plebiscito porque no confían en las instituciones. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer desde el gobierno de Pinochet y las personas que estaban promocionando el no? Era hacer sumamente campañas y poder hacer de que las personas vuelvan a cobrar esa confianza para que al menos depositen el voto que pudo haber hecho que Pinochet saliera de la dictadura y tal.
Pero eso no es gratuito, entonces piensen primero que esta desconfianza es sumamente problemática, pero más allá es que en las transiciones existen discusiones frente a modelos de Estado, modelos de constituciones, hay choques de ideologías dentro de las mismas, ideologías que normalmente radican en torno a las normativas y demás, legislaciones, participación del Congreso, incluso justicias transicionales. Miren, el problema aquí con los activistas de derechos humanos es que las personas no son expertas, era algo que había traído mi alta, pero no lo termina de explicar mejor, y aquí es donde entra mi extensión. Piensen que esto no beneficia a la política en sí en modelos de transición, porque primero, si los discursos, recuerdo, las necesidades no giran solamente en torno a los derechos humanos, sino directamente en la institucionalidad, esas personas no son expertas en esto, porque esas personas, si bien protegen los derechos humanos, saben sobre derechos humanos, saben protocolos de derechos humanos, y su trabajo más que todo es de campo en estos contextos de posconflicto, por eso ayudan a las víctimas de forma directa, por eso entonces intervienen en procesos de una forma directa, y su trabajo es más social. Piensen que entonces los activistas no van a funcionar de la mejor manera posible en este tipo de discusiones cuando son de puntos de vista, recuerdo, a las instituciones, como en normativas o en formaciones de, no sé, leyes, normas, constituciones, justicias transicionales, problemas entre otras cosas, porque estos problemas giran en torno a la institucionalidad. Piensen en el ejemplo de Nelson Mandela, de por qué incluso siendo activista de derechos humanos pudo triunfar en la forma política, es porque más allá de ser activista, esa persona era abogada, esa persona tenía una perspectiva desde la institucionalidad y cómo los conocimientos de derechos humanos funcionaban en estos periodos de transición, o incluso funcionaban dentro de la política misma. Entonces, sentimos que tener personas expertas que están llevando a cabo un discurso de confianza a las instituciones cuando no las conocen del todo es sumamente problemático, y las personas entonces no van a sentirse confiadas solamente porque estas personas saben de derechos humanos, no lo van a hacer, estas personas no tienen ningún tipo de cercanía a la institucionalidad, seguimos ganando en ese punto. Pero bien, ¿por qué no hacerlo de todas formas? Miren que el enfoque que quería traer mi alta también termina siendo sumamente deficiente en los procesos de transición, porque miren que con el mundo de oposición tenemos personas que van a estar enfocadas a partidos políticos, ¿no? A las campañas políticas, van a estar enfocadas más que todo en cómo poderme posicionar, en cómo mostrar y qué discurso voy a mostrar. ¿Cuál es el discurso de un activista de derechos humanos en un periodo de transición a la hora de tomar cualquier tipo de acción de elecciones y de partidos políticos? El mismo que tiene, es que yo soy activista de derechos humanos. Y esto es sumamente perjudicial, porque esto no ayuda a la confianza que necesitamos en las instituciones de las personas después de estos periodos. Piensen también piensen en el conflicto que hubo también con Rojas Pinilla, que posiblemente las personas hayan tenido esta cierta desconfianza. Esto dificulta primero el trabajo de lo mismo, pero segundo, dificulta la recuperación de la confianza. Porque piensen que cuando yo veo personas o activistas que de un lado a otro consideré como aliados, aspirando al poder mismo que hizo daño, porque las personas relacionan el poder como algo que les hizo daño, y es sumamente intuitivo entenderlo, porque por eso quien estuvo en el poder asesinó, desapareció gente, hizo tortura, abarcó cierta violencia negativa frente a la sociedad solo para mantenerlo. Entonces, si yo veo a la persona que estuvo trabajando conmigo, porque el trabajo de los activistas es meramente social, aspirando a ese mismo poder, simplemente eso genera la desconfianza y hace que se dificulte, porque es que las personas que deberían aspirar a esto tienen que trabajar menos, porque entonces solamente me resguardo en el discurso del activista que soy defensor de los derechos humanos. Y esto también porque es problemático. Piensen, se le facilita el trabajo a los partidos políticos, a las personas que estén aspirando a estos puestos, porque es que disminuye la representatividad o disminuye los incentivos que tienen para conocer y no desconocer los contextos. Porque entonces, si yo voy a patrocinar un defensor de los derechos humanos, pues yo ya tengo el voto, ¿no? Pero incluso si este activista me apoya, pues también tengo el voto, porque las personas van a sentirse, si en el caso de oposición, se van a sentir seguras con este activista. Piensen que esto facilita que incluso en contextos de transición, las propuestas, las campañas, los planes de acción no sean acordes a las necesidades de este contexto social que necesita entrar de nuevamente a la democracia, porque las personas o los partidos políticos o los aspirantes no se van a esforzar mucho en conocer los contextos, o incluso en depositar cualquier tipo de intención a mejorar no sé, piensen en Chile después de la misma dictadura de Pinochet, porque es que posiblemente va a ser fácil posiblemente llegar, pero segundo, entonces solamente me enfoco en las personas que van a sentirse cómodas con estos activistas nuevamente, y no, bueno, sí, y demás. Perdón, antes de que se me acabe el tiempo, ya se me acabó el tiempo, estaba perdida con el timer. ¿Qué les dije en mi discurso y por qué ganamos desde baja de gobierno?
Mire, los periodos de transición, la institucionalidad es muy importante, pero más de la institucionalidad es poder recuperar la confianza del mismo. No necesariamente poderlas tener con un activista, sino en personas que realmente están expertas en esto y más que todo puedan trabajar en los intereses y en las necesidades que necesitan los contextos de posconflicto. Muy orgullosa de proponer. Lo siento, me distraje a lo último. Muchas gracias por tu grandiosa intervención, Manu. Damos paso así entonces para que la Cámara Baja de Oposición abra su caso con la intervención de Natalia León. A tu primera palabra, Nata. Listo, ¿me confirman que me escuchen? Sí, te escuchamos bien. Listo. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Principalmente lo que quiere traer la baja de oposición es que la manera de reconocer el camino que llevaba nuestra alta acerca de la ampliación de las posibilidades para los defensores de los derechos humanos, y lo damos por la manera en que si es un momento post-conflicto, es un momento en el que se está relevando, se está mostrando situaciones que pasaron en el momento del conflicto, y por eso es tan importante el rol de los defensores de derechos humanos, porque son aquellos que pueden ir empleando la manera de pues notar que se haga conocimiento público de lo que ha pasado y que pudo haberse ocultado en el momento del conflicto, y por eso es importante que tengan este acompañamiento en los partidos políticos, porque los defensores de los derechos humanos tienen su conocimiento, sí, como lo venía diciendo la baja de alta, que la baja de gobierno, perdón, que ellos tienen la parte práctica, entonces al momento de hacer este momento práctico, es importante que también esté acompañado con el momento de instituciones, el momento como más normativo, de más conocimiento como técnico, porque así amplifica que los casos que se dieron dado o que la situación que se está intentando mejorar al nivel del país, pues sean mucho más efectiva. Además, los problemas del posconflicto es duro para los ciudadanos, sí, pero imaginen cómo es para los defensores de derechos humanos, que tal vez no son el momento del centro de atención del Estado. Entonces estos defensores de los derechos humanos van a estar básicamente casi que olvidados y trabajando por sí solos en este momento donde todo el mundo está como intentando reorganizar la vida, y esto causa que pues muchas acciones que van a llevar a cabo sean invisibilizadas y sean menospreciadas. Por eso es importante que se acompañe con los partidos políticos, porque ellos van a darle la mayor capacidad de actuar cuando son una de las partes olvidadas, porque no es lo principal después de un momento de posconflicto, como lo decía la alta de gobierno. Básicamente todo el mundo está pensando en sus crisis económicas, en sus crisis sociales, y quienes van a estar ahí solucionando las cosas, los defensores de derechos humanos, que no van a estar acompañados y que van a tener mucho más difícil trabajo y que va a causar muchas más injusticias que pueden solucionarse en el acompañamiento de los partidos políticos, que son la parte con conocimiento, que son las partes que están en las instituciones, y así van a poder compilar su conocimiento con los que están en la parte práctica y que están apoyando a la población de manera directa. Además de que, como decía, baja de gobierno, en algún momento tiene que recobrarse la confianza en las instituciones. En algún momento sí o sí no se pueden vivir todo el mundo en anarquía, no, en algún momento los ciudadanos van a tener que confiar en sus partidos políticos, y la mejor manera es hacerlo por medio de los defensores de derechos humanos, porque no es que vayan a completamente decir como, bueno, ellos van a estar allá en su cuento haciendo lo práctico, sino que van a estar trabajando en equipo porque hacen parte de un mismo partido. Entonces ahí se van a complementar y ahí van a encaminarse pues a su ideología, porque después todos los defensores de derechos humanos no se van a meter a un partido donde piensen algo completamente diferente, porque precisamente los partidos políticos están como una forma para como mostrar la libertad de expresión de las personas, para mostrar lo que ellos piensan y lo que está de acuerdo a lo que ellos consideran necesario expresar para poder ayudar a algún colectivo, para poder ayudar a alguna
alguna parte de la sociedad que necesite un apoyo directo, y por eso está la manera en la que no se va completamente a olvidar los defensores de derechos humanos. Se van a decir como, no, ustedes no importan, los del partido que veníamos antes ya somos los principales. No, sino que se complementan, no se van a excluir. Entonces, el momento en que las personas que hayan trabajado con tanto tiempo en la parte práctica con los defensores de los derechos humanos, pues van a tener esta confianza, pero no tampoco se les estaría quitando la posibilidad de los partidos ahora se van a poner de vagos y van a quedarse esperando que les hagan todo el trabajo, porque precisamente las personas van a estar como con una intención mucho mayor de ver si él se metió con este partido, porque se está metiendo con ellos. Si yo tenía una concepción tal vez diferente, van a antes llevar como un mecanismo para que conozcan qué es lo que está pasando en los sistemas políticos, porque la mayoría de veces los partidos políticos se centran en que las personas solo conocen los más conocidos o solo conocen los extremos, y pues esto también va a ayudar que los defensores de derechos humanos, como venía diciendo, ya tienen su ideología clara, ya tienen una forma de pensamiento objetiva, y que si se van con un partido es por algo, y así las personas que los reconocen por su trabajo van a encontrar la manera de conocer más partidos y decir, bueno, ¿cuál es el objetivo de que él esté haciendo trabajo con la otra persona? Además, hay punto de alto. Creo que es importante reconocer que los activistas son finitos y en esa medida aquellos que pudiesen tener un efecto en las elecciones son los que nos importa que sigan trabajando como activistas para hacer el cambio que es necesario ahora que hay posconflicto. Pero necesariamente tiene que ser un punto finito o porque tiene que limitarse a eso, sino que si una piensa en un posconflicto, realmente una persona va a llegar a cambiar toda una población por sí sola. No, necesita reconocimiento de un partido político que tiene más alcance, y claro, las dos partes tienen su cierto alcance, sí, pero lo que viene diciendo, los defensores de derechos humanos no son un centro para el Estado después de un posconflicto. Lo vemos ahorita, bueno, así se podría llamar que ahorita estemos en Colombia en un posconflicto. ¿Cuántos asesinatos a líderes sociales hay? ¿Cuántos asesinatos han habido en estos 2 últimos años, cuando el acuerdo de paz se cerró hace 3 años? Esto demuestra que tiene que haber una protección a los defensores de derechos humanos para que sigan actuando, y la mejor manera de hacerlo es por medio de los partidos políticos, que, como decía, va a ser un complemento entre la parte teórica y la parte práctica para así que puedan impulsar, y pues después de todo, no solo devolverle la confianza a las instituciones de una manera más social, que no sea como mágicamente por arte y magia ya confían de nuevo, sino que va a ser por medio de trabajo conjunto. Con eso cierro mi discurso. Gracias. Muchísimas gracias por tu intervención, Nata. Recuerden que después del minuto 1:15, perdón, el minuto 7:15 no anoto nada más, solamente para que la tengan en cuenta. Con eso llamo a Ari para que nos dé su intervención como sumaria del gobierno. A tu primera palabra, Ari. Hola, ¿sí me escuchan bien? Te escuchamos bien. Listo. Bueno, empiezo en 3, 2, 1. ¿De qué va a tratar mi discurso? Voy a recordar lo que nos dijo Manu, y para empezar, pues, a comparar con las demás cámaras. Manuela nos dijo algo muy importante, y es algo en el que los demás, sobre todo las cámaras de oposición, han obviado, ¿no? Creo que cada cámara de oposición ha cometido el error como de caracterizar un contexto completamente diferente al que es de un posconflicto. ¿Qué nos dijo Manuela? Manuela nos dijo que en un posconflicto hay una alta desconfianza de la institucionalidad, sobre todo en donde se está restableciendo la democracia, porque la misma moción nos habla que, digamos, que se enfoca en países donde se debe establecer la democracia. Esto nos da a entender intuitivamente que de alguna manera el Estado falló como protector o como garante de los derechos humanos y de alguna manera cometió errores. En ese sentido, hay una alta desconfianza a la institucional y a la institucionalidad. Y entonces, desde allí se desprenden nuestros argumentos, que son: uno, realmente no existe una confianza, y como no hay confianza, esa de alguna manera se puede desviar el trabajo o todo lo que ha llevado un defensor de los derechos humanos, ¿no? Todo este trabajo que se ha logrado y que de alguna manera pertenece como tal a los de derechos humanos,
se desvirtúa. Es decir, en un contexto de, mami, por favor, haz silencio. Mami, haz silencio. En un contexto ay, Dios mío, por favor. En contextos democráticos, perdón. En un contexto de posconflicto, en contextos de posconflicto, perdón, me confundí. Bueno, en contextos de posconflictos, creemos que hay una fuerte desconfianza en la institucionalidad y que los únicos que son de alguna manera mediadores son estos activistas de derechos humanos. ¿Por qué hay una confianza sobre ello? Manuela nos explica que realmente esas son estas personas que sirven como un medio para intervenir en, en la institucionalidad. Es decir, que los defensores de derechos humanos son un medio en sí mismo para recuperar la institucionalidad, pero no son un fin, como dice el gobierno, y más adelante Manuela nos explica por qué. Esto es importante porque de alguna manera cuando se ve y se crea vemos que este medio de alguna manera se convierte en un fin, es perjudicial completamente para la sociedad. Uno, porque se pierde la desconfianza, es decir, esa brecha de poca desconfianza entre la institucionalidad y la sociedad se amplía más y esto es ampliamente, digamos, es ampliamente perjudicial porque entonces no se logra restablecer el conflicto, sino que de alguna manera todo estos procesos de alguna manera no sirvió para nada, sino que se logra agrandar el conflicto, ¿no? Y Manuela nos explica cómo de alguna manera también esto dificulta toda esta confianza y de alguna manera ralentiza todo este proceso. ¿Cuál es el grave problema que tenemos con baja de oposición? Baja de oposición simplemente nos explica y si en algo estamos de acuerdo en lo que nos habla al principio de su discurso, es que como tal, un defensor de los derechos humanos debe ser un acompañamiento, más no debe ser un fin, es decir, debe ser un medio, más no debe ser un fin. ¿Por qué? Porque note como de nuestro lado, como lo que ellos nos hablan es que entonces ahí se van a conocer más partidos, no sé, no van a ser como simplemente izquierda o derecha. Creemos que en contextos democráticos, en contextos de posconflictos, realmente por ser estos contextos principiantes, los partidos que se van a lanzar no entendemos por qué simplemente van a ser de derecha o izquierda. Creemos que va a haber una mayor representatividad probablemente de otras personas que se vean o que se quieran lanzar representando pues a sus ideales. ¿Por qué? Porque estamos como en estos contextos de posconflicto, es decir, ya se está recuperando como cierta confianza hacia estas personas, ¿no? Pero aún si hubiera o si existe una mayor representatividad y una mayor protección a los derechos humanos, ¿por qué nosotros preferimos un mundo en donde de alguna manera se encuentra? Y es que justamente porque estos mediadores como lo son los defensores de derechos humanos, lo que brindan es esa confianza a la población. Nosotros preferimos una confianza que tener una representatividad desde allá. ¿Por qué lo preferimos? Porque de alguna manera creemos que los impactos de estas mociones o de esta sala de debate se deben definir o deben impactar completamente en la sociedad. Cuando una sociedad está confiada, sobre todo en un tema de posconflicto, se ve, digamos, es mucho más plausible que pueda avanzar o que pueda de alguna manera solucionar sus problemáticas y de alguna manera avanzar como de la mano de la institucionalidad. Pero si es que de nuestro lado de la casa o si pasa lo que de alguna manera nos dice el gobierno, oposición, perdón, que se ve esto como que un defensor de los derechos humanos llegue a un puesto político o tenga intervenciones en un partido, creemos que es altamente perjudicial porque entonces se ve a la persona o a la sociedad como una utilización para que se pueda llegar a este medio de poder. Manuela nos decía algo muy importante y cuál es lo que nos decía, y es que las personas altamente creen cuando en procesos de conflicto, altamente creen que quien llega al poder o quien se encuentra en el poder se encuentra altamente corrupto, es decir, tienen una imagen mala sobre esta, note cómo esa mala imagen va a seguir perjudicando. No entiendo cómo en lo que nos habla Baja, nos habla sobre la protección a los defensores de derechos humanos, no entiendo cómo de su lado de la casa eso va a pasar inmediatamente cuando una persona llegue, todos inmediatamente se van a proteger. Creo que hay altas o graves problemáticas sobre su discurso. ¿Y qué nos dice alta oposición nos habla también de lo mismo de la representatividad. En un punto que yo le hacía, yo le explicaba y le decía que de nuestro lado de la casa también podemos tener representatividad, no directa, sino indirectamente, a través de alguien que tenga unos ideales cercanos o que crea fervientemente los derechos humanos, pero que yo inmediatamente no tenga que intervenir. Y ya hablamos, o ya he explicado a través de la comparativa que hice con Baja de oposición, porque es altamente perjudicial que se vea como a la sociedad como una utilización para llegar a un fin y no de alguna manera o que se pierda esa desconfianza que de nuestro lado de la casa ya está
ya la hemos tenido y ya la hemos recuperado, y de alguna manera como estos defensores de derechos humanos, siendo un medio, pueden entonces ayudar como a amistarse entre la sociedad y la institucionalidad. Note cómo esto es del mejor de nuestro lado de la casa, porque no se nota o no se ve a la sociedad como un medio para yo llegar al poder, sino de alguna manera no soy un defensor de los derechos humanos que sin necesidad o sin ninguna avaricia puedo de alguna manera, o digamos, sin ningún interés, mi interés simplemente es netamente ayudar. De nuestro lado de la casa eso se ve mucho mejor. ¿Por qué nos separamos de nuestra alta? Nuestra alta comete el error nuevamente de creer o de hablar, o la comparativa con nuestra alta es que van a perder financiación. Creemos que hay serios problemas con ese caso, porque note cómo a los de derechos humanos no los financia un Estado o otro gobierno, los financian las ONGs. Creo que esa financiación no se pierde, pero aún si se perdiera, no sé, como el enfocarse en una financiación no es como muy plausible. Creemos que de nuestro lado de la casa la confianza es mucho mejor. ¿Porque ganamos este debate? Creemos que nuestros impactos sí se asemejan a la sociedad y no simplemente a los intereses o a los discursos de un defensor de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, Ari. Con eso cerramos el debate por el lado de la bancada de gobierno, y para dar término a este debate, tanto en general como por el lado de la bancada de oposición, invito a Nata a que nos dé su intervención. A tu primera palabra, Nata. ¿Me escuchan bien? Sí. Inicio mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, primero que todo voy a empezar estructurando algunas ideas y para eso voy a empezar afirmando algunas ideas que mencionaron mis compañeros, tanto de alta oposición como mi compañera de baja oposición. Primero, tenemos que el tema de representatividad que fue atacado por nuestra compañera de baja de gobierno. Si ella nos propone un tema de baja de representación indirecta o intermedia, ¿por qué no hacerlo directamente? Tenemos en este problema y en los temas de post-conflicto la necesidad de llegar a pactos sociales. A esos pactos sociales se llegan a partir de la diversidad y la unificación de ideas. ¿Qué pasa en este caso con los activistas sociales? Los activistas sociales, como todos lo han mencionado a lo largo del debate, son agentes neutros, los cuales tienen o poseen una mayor objetividad frente a distintos casos, gracias a todos los procesos que han manejado con los derechos sociales, civiles, políticos y demás. Por esto, ellos también serían indicados en estos casos de políticas públicas, de elecciones y que promuevan la democracia, porque al ser un ente objetivo no solo se convierten en entes neutros que cambian las perspectivas que todos mencionan de una polarización de partidos, sino que también nos permiten un control político a los demás partidos. ¿Por qué un control político? Si yo soy un activista social y tengo como posición argumentos a favor de los derechos, si me doy cuenta quiénes están vulnerando los derechos y a partir del reconocimiento de todos los casos que he hecho, yo voy a saber discernir entre qué partido político me está brindando soluciones y le está brindando soluciones y apoyo a la sociedad, y en especial a la sociedad que acaba de salir de un conflicto, y qué partido político no. Es por eso que también es necesario que el activista social tenga dentro de su poder el poder expresarse y generar una posición o una postura, porque él es crítico de las decisiones que pueda tomar el uno o el otro. También por la transición de post-conflicto es un momento en el que necesitamos ser objetivos en cuanto a que vamos a tener diferentes problemáticas, diferentes posturas, y como parte de la democracia, como lo mencionaban, los activistas sociales no solo deben ser un medio, deben ser un fin. Entonces, deben ser un fin en cuanto a que son los defensores de los derechos humanos y defensores de derechos humanos de una pluralidad, no de un singular. ¿Qué pasa cuando ellos dicen que se van a sesgar por intereses políticos? No se van a sesgar por intereses políticos porque es que su función no está siendo enmarcada por un interés o una ideología, sino que está siendo enmarcada por su nivel de jerarquía o su nivel de comprensión frente a distintas situaciones. Entonces, en este caso no estamos hablando de una ideología de que se mueve porque una ideología sí o no, sino como lo explicaba anteriormente, porque es un agente neutro y objetivo frente al tema de derechos humanos. Entonces, en la transición de post-conflicto, él va a ser quien pueda discernir cuál es la mejor opción para seguir. Hubo algo que mencionaban que decían que si ya teníamos el pasado, si ya conocíamos qué había pasado antes, ¿para qué cometer los mismos errores? Si de eso se trata, entonces venimos de una sociedad en la cual siempre se ha sembrado esa desconfianza que tanto mencionaban, de que si alguien llega a la política y una vez lo vamos a señalar como malo, como que esto no va a funcionar, que demás.
Pero entonces si conocemos nuestra historia y ha sido el error de todos los años, ¿por qué no cambiarlo? O sea, siento que ante eso nunca brindó una solución ni alta ni baja de gobierno. Por esos motivos siento que también no se vuelve un activista social como dentro de la democracia, como un medio, sino también como un fin. Un fin en cuanto a que me va a garantizar, primero, posiciones de democracia y segundo, me va a garantizar que se promuevan distintos derechos. ¿Por qué? Porque desde la parte política él va a tener una mayor función. Como lo sabemos y lo mencionaba anteriormente, baja de gobierno, los activistas sociales y los defensores de derechos humanos tienen muy poco apoyo financiero, económico y demás, mientras que si están en un partido político van a tener una mayor visibilidad y muchas veces pueden tener hasta mayor apoyo. Entonces, esto va a generar que ellos puedan generar distintos movimientos y de esta forma puedan ir garantizando pasos para la democracia. Voy de alta. Creo que uno, nunca prueban porque es tan probable que ganen, pero nosotros ya le mostramos cómo ganando existen más obstáculos para ayudar a las personas desde una posición de política que es una posición de activista normal. Perdón, no te escuché bien. Creo que ayudar a las personas desde la posición política es más difícil que como activista normal, por lo que decía yo de la burocracia y de que el Estado es débil. Ok, perfecto. Eso lo voy a enlazar con lo de los apoyos financieros y demás. Si yo necesito ayudar a una sociedad que ha sido marginada, que ha sido ocultada, a la cual no se le ha dado la atención que requiere para en tema de derechos humanos, puede que con un movimiento político de cualquier tipo yo pueda generar una mayor visibilidad. En ejemplo, en Colombia no es lo mismo que un defensor de derechos humanos, y hay que decirlo que es una triste realidad que tenemos, salga a denunciar algo que cuando lo denuncia un movimiento político. A un movimiento político se le genera toda trascendencia de comunicación y de esa forma, entonces yo sí te estaría generando una solución a las sociedades que vienen de problemas marginales y ocultas, porque yo te puedo generar una mayor visibilidad y porque tengo un mayor apoyo. Si yo hago parte de la democracia y hago parte de un sistema político o un partido político. Entonces, adicionalmente a eso, para poder continuar, también decimos que si vamos a ejercer la democracia y que nuestro fin va a ser ese, después de un post-conflicto, que vamos a intentar solucionar todos los problemas que tenemos, no se debe discriminar desde el punto de vista del ejercicio de la profesión. Es decir, debemos que en la democracia integren y se entren todos los agentes o personas del pueblo o del común. Es decir, yo puedo ingresar sin importar si soy defensora de derechos humanos o no. Creemos que cuando tú encierras a que si haces eso no puedes porque la gente no te va a mirar así, estás generando una discriminación y no estás generando una solución al postconflicto. Sin embargo, estás transmitiendo y estás siguiendo con las mismas problemáticas que se tenían antes. Para finalizar, creo que también es importante reconocer que tenemos un derecho a la libre expresión y eso, así como ustedes lo dicen, que como agentes neutros lo podrían lograr mejor para que no tengan ningún sesgo político, y lo he afianzado durante todo mi discurso, podríamos generar que estos activistas no se conviertan en unos, sino se conviertan en muchos y tengan un apoyo mayoritario de la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención y en general muchas gracias a todas por el debate. Nada, voy a pausar la grabación acá. Listo, entonces comencemos con el FIC. Como les dije, llegamos a una decisión unánime. Esto quedó de la siguiente manera. En primer lugar, queda la Cámara Baja del Gobierno. En segundo lugar, queda la Cámara Baja de la Oposición. En tercer lugar, queda la Cámara Alta del Gobierno. Y en cuarto lugar, queda la Cámara Alta de la Oposición. Veámoslo de manera cronológica. Eso se va a poner el cronómetro para ver cuánto llevamos. Hagámoslo de manera cronológica para poder explicar por qué esto queda de la manera en que queda. ¿Cómo inicia Alta de Gobierno este debate? Alta de Gobierno inicia explicándonos cómo en los procesos de posconflicto existen instituciones débiles y existen procesos de transición críticos que son importantes para las sociedades, y en ese sentido
nos explica cómo las instituciones, cómo la gente no confía en las, nos dice que la gente no confía en las instituciones y cómo las víctimas tienen una afectación territorial. Entonces eso nos trae básicamente una sola línea argumentativa de cómo las personas activistas de derechos humanos, cuando necesariamente se vinculan a partidos políticos o participan activamente ellos, pueden ver su labor entorpecida, por el sentido en que cuando existen partidos políticos cuando los partidos políticos a los que apoyan o los partidos políticos en los que participan para llegar a las elecciones pierden, pues en ese sentido pierden la neutralidad y pierden mucha facilidad de que les puedan financiar sus acciones y en ese sentido pues pierden una financiación pública porque ya el Estado si lo controla un partido político al cual atacaron durante las elecciones pues pueden llegar a no querer pues invertir en ellos y como también las personas individualmente como sienten que están politizados y las organizaciones internacionales, pues deciden no darles dinero para hacer sus causas. En ese sentido, pues básicamente nos hace una explicación de cómo esto causa un problema de asociación como un enemigo. Y nos dice que incluso si ganaran las elecciones y si les fuera muy bien, necesariamente nos explica cómo hay una limitación explícita por el tema burocrático a la cual nos enfrentan. Y en ese sentido, como, pues sí, como explicaciones sobre cómo la burocracia puede hacer que sea mucho más lento el proceso de lograr generar acciones buenas y positivas en la sociedad. ¿Cómo responde a esto Cámara Alta de Oposición y por qué no le ganan en la comparativa alta de gobierno? Alta de Oposición me trae un caso donde me dice cómo se puede empezar con el pie derecho a través de las personas activistas de los derechos humanos para necesariamente llegar hacia un camino hacia la democracia. Frente a eso nos dice como miren, aquí hay un antecedente histórico que es importante tener en cuenta para poder tener entonces las mejores decisiones, mejores representantes y la mejor variedad política posible. ¿Cómo vinculan esto eventualmente con las personas activistas de derechos humanos? La explicación es básicamente mejorar y tener una mejor capacidad de las personas activistas a través de los partidos políticos, porque los partidos políticos se relacionan, porque los partidos políticos tienen una capacidad de injerencia fuerte. ¿Qué es lo que pasa? Acá no hay una explicación clara de cómo las personas activistas a través de los partidos necesariamente se vinculan a todos los lazos que estos tienen, o sea, como yo puedo entender por qué tal vez quedan con un poco de esa capacidad de agencia de los partidos políticos, pero no necesariamente logro entender por qué esa capacidad de agencia es suficiente para hacer mejores proyectos, para lograr los impactos que me querían dar de variedad política, de mejores decisiones y de tener mejores personas representantes. En ese sentido, no solamente los argumentos son poco contendientes frente a lo que nos explica Alta de gobierno de cómo la participación política hace y tiene costos implícitos de pérdida de estos costos implícitos de cuando pierdo y me empiezan a cortar financiación pública y financiación privada a través de la venganza y el revanchismo político. Pero además de que no son contendientes las respuestas, o sea, como dependen lógicamente de ciertas cosas que no entendí cómo pasaban ni por qué pasaban con la intensidad que me lo proponía Alta de oposición. O sea, como hay poca cohesión y poca conexión entre las personas llegan a partidos políticos que tienen mucha agencia y esta agencia les permite de por sí crear mejores decisiones, mejores representantes y mayor variedad política para el país. Además de que tampoco entendimos por qué la variedad política ni las mejores decisiones ni los mejores representantes era lo que más necesitaba esta sociedad en posconflicto. Entonces, como es bastante poco dudoso, si bien los argumentos de Alta de gobierno tampoco es que estuvieran sumamente impactados ni muy razonados, suenan un poquito más lógicos, están mejor probados en cuanto a plausibilidad porque es intuitivo entender cómo funciona este problema de financiación y pues en últimas, pues el único impacto que tienen sí está mejor probado. Ahora, ¿cómo llega Baja de Gobierno a este debate y por qué gana todos los comparativos? Cámara Baja de Gobierno llega haciéndonos un hincapié en cómo los procesos de transición necesariamente tienen una implicación de mantener al Estado. Frente a eso, no nos hace una nueva caracterización y en esto creo que sí no lo compramos que sea nuevo, que es esta explicación sobre cómo existen instituciones de desconfianza, porque las nuevas explicaciones son más que todo ejemplificaciones, que además no entendimos cómo eran ejemplificaciones que impactaban dentro del debate, como la dictadura de Augusto Pinochet, igual como siento que
la lógica interna no cambia ni hay una explicación más importante sobre cómo esta desconfianza en las instituciones es fuerte, sino hasta la argumentación. ¿Qué es lo que nos dice en la argumentación? Y acá la caracterización de la desconfianza de las instituciones nuevas sí es importante, y es que la desconfianza en las instituciones hacen que las personas estén sumamente alejadas del poder. Y en ese sentido, como ese rompimiento con el poder y ese miedo que le tienen al poder necesariamente crea una brecha muy fuerte entre las personas y el Estado que tiene que ser reconstruida dentro del proceso de transición para poder después ir dar un paso hacia la democracia. Frente a esto nos dice cómo como las personas activistas por los derechos humanos son quienes conocen de cerca estas problemáticas sociales de las personas y necesariamente cuando no hacen parte del Estado es que realmente pueden operar para poder solucionar estas brechas de desconfianza y pueden ayudar más a la gente de una manera cercana porque la gente ya no les teme por pertenecer a ese poder que tanto les ha excluido, y en ese sentido como la labor se complicaría y se complejizaría mucho más si estas personas participan de la institucionalidad, porque como nos explicaba antes, la institucionalidad ha roto tanto la confianza con las personas que necesariamente las personas no confían en esta y se separan y prefieren no ser parte de sus acciones, incluso si buscan ser positivas para ella. Además de esto, con la explicación de la asociación del poder a lo negativo, nos dice como nos da una segunda línea argumental sobre cómo funciona, de lo problemático que esto puede ser en incentivos de poder hacia la inclusión democrática y la inclusión de la agenda política de los partidos. ¿No? Lo que nos explican acá básicamente es cómo las personas, cómo los partidos políticos cuando tienen un empuje tan fuerte, es decir, cómo los partidos políticos cuando tienen todo el engage y el apoyo de estas figuras que les hacen más fácil llegar al poder, como las personas activistas necesariamente se despreocupan por tratar de fortalecer sus ideas y tratar de fortalecer su agenda. Acá hay un problema que lo vamos a ver luego en las recomendaciones personales, y es que esto tensiona un poquito el caso, pero logra pasar. O sea, igualmente creo que tiene sentido y hay ciertas partes del impacto que sí logran reconocerse sin que se esté tensionado el argumento. Pero acá el punto es que nos explican cómo los partidos pierden el interés en construir propuestas fuertes y novedosas que reconstruyan la confianza entre instituciones y sociedad, justamente porque ya les es fácil llegar al poder, y si ya les es fácil llegar al poder no tienen incentivos para hacerlo ni necesidad de hacerlo y pues prefieren ahorrar costos. Esto gana a la Cámara Alta de Gobierno porque la explicación de Alta de Gobierno es meramente en un tema de inversión de recursos que pues podemos llegar a entender porque es plausible, pero pues nunca entendimos por qué lo que más le importaba a los activistas eran los recursos. Creo que abajo se ve una explicación implícita fuerte entre cómo si el problema ha sido la desconfianza, si el problema constante dentro de la sociedad es este alejamiento del poder, como las personas activistas lo que necesitan es esta capacidad de acercarse a las personas para solucionar esas brechas. Y en ese sentido, creo que la explicación es sumamente más efectiva en explicarnos cómo la labor de las personas activistas dentro de la sociedad pues termina por fortalecerse. Y pues también además porque nos explica de una mejor manera cómo funcionan los incentivos democráticos de los partidos, o sea, como bueno, igualmente está un poquito subanalizado, pero creo que la explicación sí es mucho más efectiva a nivel de explicarme cuáles son los incentivos del partido a la hora de operar cuando se le suma esta fuerza política que son las personas activistas y por lo tanto cómo pueden cambiar sus intereses. Esto le gana a la Cámara Alta de la oposición porque primero hay explicaciones mucho más claras de cómo existe la conexión entre las personas activistas y los impactos de la confianza en las instituciones. O sea, como acá la conexión sí es mucho más clara y entendemos cómo hay una relación intrínseca entre confianza en las instituciones, capacidad de acción social y personas activistas, y por lo tanto la explicación es mucho más completa y mucho más cohesionada para entender la relación entre activista, problema y mecanismos. Y pues también un poco por lo mismo, porque explica mucho a una manera más profunda y más detallada los incentivos democráticos de los partidos, que pues arriba se queda corto, y si arriba no logro entender si en la alta de oposición no logro entender el impacto de consecución de herramientas de acción, pues pesa mucho más. O sea, como si ustedes hacen la comparativa de este punto en específico,
no entendemos por qué sería importante tener las herramientas de acción a las que pueden acceder cuando son un partido político, si eventualmente lo que logra baja de gobierno es bloquear este impacto a la hora de decirnos que el problema no es de recursos, sino de confianza institucional, y por lo tanto así tengan recursos, traten de ayudar a las personas, pues si la confianza institucional no se los permite, pues termina por ser un punto muerto. Entonces, esa es la comparativa entre el cruce corto. ¿Cómo llega baja de oposición a este debate y por qué gana 2 de los casos y pierde 1? Baja de oposición llega aportando al caso de su cámara alta, explicándonos cómo en los momentos, las sociedades en posconflictos están en un momento de revisión de un trabajo, de un trabajo de reconstrucción, ¿no? Lo que nos dice es, miren, estamos mirando cuáles fueron los problemas del pasado para tratar de mejorar las cosas que estamos haciendo en este momento, y por lo tanto las personas activistas de derechos humanos tienen una labor muy crucial, en tanto tienen un conocimiento técnico enfocado hacia la efectividad, un conocimiento técnico de campo, un conocimiento técnico que les permite reconocer cuáles son los problemas de la sociedad, y en ese sentido, como estamos en un momento para reparar los daños hechos, necesariamente la integración del conocimiento entre lo público, es decir, entre lo estatal, entre las instituciones y las personas defensoras, las personas activistas por los derechos humanos, pues puede ayudar al Estado a comprender de una manera mucho más efectiva cuáles son las necesidades de las personas. Esto siento que, a ver, y por lo tanto, lo que aporta su cámara alta es más que todo como esa capacidad, lo que nos explica es cómo esa capacidad técnica de las personas activistas por derechos humanos, sumada a la capacidad institucional de los partidos por participar en el poder, logra mejorar el estado de cosas. Ahora, choquémoslo con todas las cámaras para entender cómo quedan las comparativas de este caso. Este caso le gana a la cámara alta del gobierno porque acá vemos una capacidad de engage mucho más fuerte con lo que se volvió el acuerdo implícito entre las cámaras para solucionar el debate, que era cómo reconstruir la institucionalidad. Arriba, en la Cámara Alta de Gobierno, la explicación es meramente de tenemos recursos o no tenemos recursos. Lo que pasa es que como nunca llegamos a entender para qué necesitaban las personas estos recursos, pues la explicación que existe en la Cámara Baja de la oposición, si bien también tiene algunos vacíos lógicos, sí es mucho más clara en explicarme cómo esto llega a servir para la reconstrucción institucional, ¿no? Como las personas especialistas bueno, especialistas no, las personas defensoras de derechos, activistas por los derechos humanos, pues tienen un conocimiento técnico que no está presente en este momento entre las instituciones, y un conocimiento experiencial que les permite a la hora de sumarse a los partidos una capacidad mucho mejor para reconstruir esas instituciones que están perdidas, y pues por lo tanto como la respuesta sí es mucho más efectiva para responder a este acuerdo implícito de las instituciones. ¿Por qué? Porque arriba sí se queda muy corta la explicación, ¿no? Como que entendemos por qué esto tal vez no tenga impacto y las personas tengan tal vez menos dinero para ejecutar proyectos, pero nunca entendimos cómo funcionaban esos proyectos, porque los proyectos eran lo más importante, y en ese sentido, en criterios de ponderación, pues la respuesta de baja de oposición, las respuestas de baja de oposición terminan siendo mucho más atinentes al tema central del debate. Ahora, ¿por qué le ganan a su cámara alta? Primero, acá hay una explicación mucho más clara de cómo se conectan las personas activistas por los derechos humanos con los partidos políticos, explicándome cómo funcionan en este momento preciso de reconstrucción. Creo que esta razón es suficiente, necesariamente porque las explicaciones arriba se quedan únicamente en los partidos tienen capacidad y ya, y por lo tanto esto aumenta las capacidades de las personas activistas, pero nunca hay una explicación de por qué esto es necesario. Primero, la explicación de baja oposición llena esta explicación de por qué es necesario. Al explicarme necesariamente cómo funciona este momento en específico para estas sociedades, pero segundo, le logra explicarme algo mucho más conectado con las personas activistas, ¿no? Como arriba entendíamos que lo que más les importaba era la capacidad de los partidos políticos, pero nunca entendimos por qué esto era importante para las personas activistas, mientras que abajo con la explicación de cómo las personas activistas tienen este conocimiento específico, sí logramos entender por qué era relevante. Ahora, ¿por qué a pesar de esto pierde la comparativa con la Cámara Baja del gobierno? Creemos que primero hay una muy poca responsabilidad de engage por parte de la Cámara Baja de la oposición para responder al caso de baja de gobierno. ¿Por qué? Si la explicación de baja de gobierno ya necesariamente era un
acá hay un distanciamiento del poder y las personas no le creen a la institucionalidad, necesariamente esto bloquea de inmediato el impacto de generar una reconstrucción desde adentro a través del conocimiento técnico, porque, pues como les decía, la baja de gobierno es de la misma extensionista, o sea, las personas no llegan ni confían en estas instituciones, por lo tanto no les permiten actuar. Entonces, de por sí esto bloquea cualquier posibilidad del impacto que me propone baja de oposición. En ese sentido, como había que mejorar la capacidad de respuesta para entender por qué, incluso con esta desconfianza persistente con el poder por parte de la sociedad, podía llegar a lograr esta capacidad de mejoramiento institucional por parte de baja de oposición. Eso fue todo por el feed, me pasé un minuto, lo siento mucho. Y ahora yo creo que podemos pasar a recomendaciones personales, discurso por discurso. Listo. David, disculpa que te interrumpa, es que había escrito en el chat, debo irme. La mía, por favor, me la puedes pasar por WhatsApp, de verdad te agradecería un montón tus recomendaciones. Dale, sí, igual yo les mando la grabación y puedes ver como solamente este momento de la retroalimentación. Pero Listo, muchas gracias, David. Gracias por invitarme, muchas gracias. no, a ti por venir. Listo. Entonces, Gabriel, yo siento que el debate estuvo muy desorganizado y la verdad creo, honestamente, que es un poco responsabilidad de la Cámara Alta de Gobierno, ¿no? Como que siento que tu discurso empezó con caracterizaciones que nunca usaste dentro de la argumentación. Entonces, creo que sí, vamos a usar contextualizaciones sobre algo, si es importante como usarlas dentro de la argumentación. Tienes una explicación sobre cómo las víctimas tienen una tienen muy poca capacidad porque han perdido territorios, cómo las instituciones débiles hacen que la gente no confíe en ellas, ni en el Estado, y cómo los procesos de transición son críticos para poder fortalecer el tejido social, pero tus argumentos están enfocados únicamente en la capacidad financiera y económica de las personas activistas. Entonces, ¿te das cuenta? Hay como mucha desconexión entre la argumentación y todas estas contextualizaciones que haces. O sea, como yo creo que sí es importante que, primero, si vas a gastarle tanto tiempo a una contextualización, que la contextualización sea relevante, pero segundo, trata de que esa contextualización le dé orden al debate, porque si no, pierdes mucho control del debate, que es lo que más, o sea, la Cámara Alta de Gobierno es la Cámara tal vez más odiada dentro de debate, precisamente porque la gente no suele usar esta capacidad de control del debate. O sea, como sienta un debate claro, sienta muy bien las bases de lo que van a hablar para que no te pase un poco lo que les pasó en este debate, que literalmente les decían, esto es más importante que el financiamiento y su caso ya tambaleaba. O sea, como en ese sentido, como cuidado con eso. Y ya. Pero pues de hecho es una de las mejores cámaras o tal vez una de las mejores para ganar actualmente, ¿no? Entonces como estratégicamente traten de dominar eso. Lo digo por lo que acabo de leer en el chat de Man. Listo. Ahora pasemos a Isabela. Acá un poco lo mismo pero acá más que hablar sobre el orden y la relación contextualización, mucho cuidado con con el link de la argumentación. O sea, como todos los primeros impactos que tratabas de presentarme en tu discurso, Isa, iban enfocados a decirme por qué es necesario mejores decisiones en una sociedad, es necesario mejor variedad política. Dos cosas con eso, o sea, como nunca me explicaste esto porque es importante para el posconflicto, pero además nunca hay una conexión entre cómo hay un aporte entre las personas activistas por los derechos humanos y eso. Entonces, acá, más que simplemente conectar la contextualización con los argumentos, es que los argumentos en sí tengan una conexión clara y fuerte con la moción y con los puntos centrales de la moción. Entonces, como, ojo con eso, tal vez pensarnos un poco más, hacer clara la estructura y volver a los básicos de argumentación, razonamiento y link pueda ayudar para eso. Ahora, con el discurso de Karen, siento que fue un discurso bastante
particular. O sea, como, a ver, yo entiendo todas las respuestas que me tratas de dar, en tanto remarcar la inestabilidad política, pero cuando yo estoy haciendo un segundo en una cámara alta, tal vez lo mejor que puedo hacer estratégicamente es tratar de ver qué es lo que hace falta en la argumentación para tratar de impactarlo, porque sí estaba un poco perdido dentro del debate, sobre todo cuando yo veo que una alta de oposición salió con argumentos como tan desconectados de lo que yo dije. Sí es importante tratar acá de forzar la comparativa y explicarme cómo chocan las cosas y en ese sentido poder hacer una reconstrucción que no sea únicamente repetir los puntos de impacto que me estaba dando la primera persona oradora, sino hacer explicaciones reconstructivas que literalmente ayuden al caso a mejorar o a hacer incluso más engage con el resto de las cámaras. Entonces, como, ojo con eso, siento que las respuestas se quedaron mucho en repetir impactos y tratar de impactar el caso en lugar de tratar de compararlo y en lugar de tratar de reconstruirlo para fortalecerlo. A Sergio. Vale, acá. De hecho, con Sergio tengo un problema similar, pero acá el problema es que las respuestas eran mucho sobre cosas que yo tenía que asumir dentro del debate. O sea, si yo voy a hacer una respuesta para tratar de simetrizar algo, como por ejemplo, el activismo sigue siendo neutral, esto es una declaración fuerte dentro del debate. Este tipo de declaraciones son relevantes para el debate y tienen que ser explicadas. O sea, como el hecho de que me digas, el activismo sigue siendo neutral y por lo tanto lo mejor acá es tener capacidad de influir dentro de las políticas públicas. Acá hay explicaciones fuertes que hacen falta en tu discurso para poder seguir estas ideas, ¿no? Entonces, como si alta de gobierno está contendiendo directamente con las respuestas que tú vas a dar, como el hecho de lo que me estaba diciendo Gabriel desde el principio, que es los partidos políticos, el hecho de participación política requiere el hecho de dejar de ser neutral y que de hecho es una premisa que resulta bastante intuitiva, pues tú tienes que, si vas a contender esa premisa diciéndome las personas activistas siguen siendo neutrales, tus respuestas tienen que estar construidas para explicarme cómo funciona esa neutralidad, porque esa neutralidad no se ve afectada. Y también, ojo que cuando tus respuestas sean sobre qué es sobre algo que es más importante que lo otro, decirme por qué esa importancia sucede, ¿no? Lo que me dices es como, ahora tenemos capacidad de influir dentro de las políticas públicas y esas políticas públicas son mucho más grandes y abarcan a más personas que responder a las necesidades de tres personas. Como yo ahí entiendo el impacto en cuanto a cantidad, pero primero, lo primero que tengo que entender es eso porque va a pasar sí o sí. Pero segundo, yo también tengo que entender por qué lo que nos importa acá es el impacto de la cantidad. Entonces, como, explícame por qué, o sea, como sé que suena un poco, o sea, como algo que debería ser intuitivo, pero que en debates que están tan confusos como esos no lo son. Explicarme por qué lo más importante acá es tratar de abarcar tantas personas como sea posible. Listo. Sobre el discurso de Manuela. A ver. Yo siento que acá hay que tener cuidado con las ejemplificaciones. Primero, porque ejemplificar no es extender, o sea, como, pero pues, o sea, como, más allá de que el ejemplo sea suficiente para extender o no, como tratar de hacer ver la relevancia en estos ejemplos. Primero, porque siento que le gastaste bastante tiempo a los que diste, pero segundo, porque no está tan clara o sea, como no es sino hasta que empiezas a argumentar que yo entiendo por qué esta caracterización que me estás haciendo de la desconfianza en las instituciones es relevante, ¿no? Y eso es conflictivo, porque entonces yo tengo que estar revisando mis notas para poder seguir bien tu discurso y eso puede llegar a ser difícil para un panel. No, como son cosas que nos pasan literalmente a todos, como yo solamente estoy haciendo comentarios que les pueden llegar a servir y espero que les sirvan para, pues, mejorar sus discursos, pero en general como... sí, como ojo con eso y tal vez un poco más de orden. O sea, como cuando uno en la extensión ve que el debate está tan desorganizado como ocurrió en este caso,
yo lo que, o sea, como la estrategia que primero se me vendría a mí a la cabeza desde la extensión de gobierno es tratar de darle orden al debate, o sea, como ser mucho más clara en qué hay, o sea, como algo que me pareció muy raro es que las altas nunca establecieron criterios claros de ponderación sobre cómo se ganaba el debate. Entonces, pues tráelos tú. O sea, como yo siento que estamos muy concentrados actualmente en las extensiones de tratar de dar argumentación nueva, que se nos olvida que la extensión, que a veces la mejor extensión posible para un debate es hacer el caso común, tranquilo y típico, pero hacerlo, pero ejecutarlo bien. O sea, sobre todo cuando las cámaras altas no lo logren. Y nada, buenos análisis, o sea, como la verdad, como siento que bueno, sí, acá, súper importante esta aclaración. Ojo y trata de ver muy bien cuáles son las posibles tensiones de tu caso. ¿Por qué? Tú me explicaste cómo literalmente las personas desconfiaban por completo en las instituciones y por lo tanto se alejaban del poder, pero luego en tu segunda línea argumentativa nos dices es que cuando yo como activista participo en un partido político, les estoy dando mucha fuerza para que ganen. Entonces, esto es contraintuitivo, porque entonces estás diciendo que la gente sí tiene incentivos para votar y creerle al poder. Entonces, aquí hay una parte que está tensionada, porque al final vimos que no estaba del todo tensionada, y es básicamente porque o sea, como podemos entender, porque igualmente existen votaciones y elecciones y por lo tanto entendemos como, pues, tienen más votos. Y pues ese mecanismo en teoría no sería conflictivo, pero entonces como tal vez hacer mayor claridad de cómo funcionan tus mecanismos en cada argumentación para ver que no haya contradicciones entre ellas pueda llegar a ser importante, porque si les hubieran dado una respuesta un poco más competente a esto, tal vez el caso no hubiera pasado por completo. O hubiera estado automitigado. Y nada, eso, y tal vez como trata de no darle argumentación, o sea, como cuando diste el ejemplo de Mandela, tal vez literalmente con otras oposiciones les hubieras dado el caso perfecto para decirte cómo los activistas de derechos humanos efectivamente pueden lanzarse a elecciones sin ser deslegitimados, cómo fortalecen las instituciones incluso, como de voltearte el caso. Entonces, tal vez ser un poquito más estratégico con esos ejemplos. Listo, pasemos a Nata León en la extensión. Nata, siento que acá hay un problema de orden, o sea, como hay un problema de dos cosas. Primero, de seguimiento del debate, o sea, como si es importante que tengas una lectura un poco más precisa de qué es lo que están hablando hasta el momento para que tus argumentos contesten a esas cosas. Pero segundo, también de orden, o sea, como saltabas en unos puntos fuertes de tu argumentación a otros puntos. Entonces, como establece líneas y establece metas. O sea, como, miren, yo les voy a hablar específicamente de esto. Para probar esto, les presento esto y termínalo. Y por eso necesariamente nuestro impacto es una mejor reconstrucción del tejido a través de la cooperación partidos políticos y activistas. Creo que eso puede ayudar a que tu argumentación sea más clara, porque de hecho creo que lo primero que deliberamos con Lau, más que todo, como no se veía el trabajo de aporte por parte de la baja de oposición, porque todo estaba muy encuadrado en líneas de ideas muy grandes que no se entendía cuándo comenzaba una y cuándo comenzaba la otra. Y eso en general, y pues una recomendación como, si vas a decir algo que dice tu alta, o sea, como dice, mi alta les trae esto, pero le falta eso, o sea, como trata de ser un poco más clara en qué es lo que, porque a veces sentía que tú en lugar de tratar de aportar algo nuevo a lo que estaba diciendo tu alta, lo que estuvieras tratando de hacer, fuera como de impactar lo que decía tu alta o resaltar porque lo que decía tu alta era importante. Y pues, ajá, como que estratégicamente creo que eso puede llegar a ser una falla y que sí les hubiera podido costar, dado que el debate estaba tan desorganizado. Sobre Ari. Ok. Vale, acá siento que hay un problema de reconstrucción, porque siento que la reconstrucción se está dando, se dio mucho en tratar de impactar.
que no está mal, pero sí es importante, sobre todo en la labor de látigo, de ser mucho más claro con el debate y especialmente en un debate donde hay desorden. Si el debate está desordenado, si hay tan bajita capacidad de engage porque cada cámara como que salía con lo suyo, trata de ser un poco más clara en tu capacidad de respuesta, porque como yo entendía lo que me estabas diciendo sobre cómo eh, oposiciones ampliaban la brecha de la democracia, pero no entendía eso cómo interactuaba con tu caso, porque de hecho no entendía cómo interactuaban los casos, o en muchas veces no entendía los casos en sí mismos. Entonces, como yo sugeriría traer, vale, chao, Lau. Yo sugeriría como a manera de estrategia para poder empezar a solventar esta brecha, como en el látigo lo que puede llegar a servir mucho, es ser claro con cómo funciona el argumento de la contraparte. O sea, literalmente lo que yo hubiera hecho hubiera sido explicar, miren, oposición se basa mucho en la capacidad de los partidos y hacer una refutación que sea mucho más contendiente y competente para decir como, en ese sentido, como no sé, o sea, literalmente ya podías ser mucho más específica, es decir, como los partidos no llegan a brindar estas capacidades por X, Y, Z, pero sí se más especifican qué es lo que estás refutando, porque la refutación a punta de impactar lo que dice la extensión solamente, no termina siendo clara en cómo chocan los puntos de interés. Ahora, pasemos a Nata en el látigo y ya les dejo libres. Antes, gracias por escucharme. Nata, siento que fue un látigo bastante desordenado y acá el problema no es solamente de identificación de puntos de choque, sino de elaboración de las respuestas. Yo no sabía que estabas respondiendo y sentía que muchas veces como metías carga argumentativa nueva para explicar tus refutaciones. O sea, como si me vas a decir que algo, o sea, como si me vas a decir que los activistas no son parte del encasillamiento, tienes que terminar de completar esa respuesta diciéndome por qué efectivamente no van a ser parte del encasillamiento y después sí pasar a la siguiente respuesta, porque si no hay una desconexión muy fuerte entre ellas. Entonces, como ojo con eso, ojo con el orden y tal vez ojo con la forma en la que elaboras las refutaciones. Y nada, muchas gracias por el debate, espero que esto les sirva y pues si tienen preguntas, pues adelante. Gabo. Bueno, por lo que escucho, como del feed de nuestro caso y eso, como que quedó muy en dinero y ya. Y entonces me pregunto, porque yo creo que yo había hecho suficiente para que el argumento de desconfianza fuera algo que estuviera en mi caso, ¿no? Yo dije pues la caracterización al inicio y yo intenté decir, por ejemplo, en un momento, ahora que me ven con un partido como activista, mucha gente no va a querer hablar de la misma manera que cuando no venía con un partido y a mí eso me importa por el número de casitas que quiero alzar, el número, cosas así dije. Sí, Y, sí. ajá. O sea, como esas explicaciones las tengo, pero es que el feed no da para tanto, pero a ver, yo entendía que tú me decías como, ahora yo que yo veo que están con un partido político, ya no voy a querer aceptarles la casa o aceptarles eso, pero nunca me No, dijiste no, el no. por qué. Ah, bueno, entonces no sé. O sea, lo que yo decía, ya no voy a dar tanta información. No, no les voy a aceptar una casa, sino no les voy a hablar, que es lo del Estado, lo de la gente no vota, la gente no tal, eh, no se comunica con el Estado, entonces siendo el O Estado sea, no tengo la sí, información. sí, esas explicaciones yo las tengo, o sea, como esas explicaciones de no les voy a dar, sí, sí, sí están anotadas, pero nunca entendí por qué no les iban a dar, entonces no les podía dar crédito a que la Cámara Alta lo había aprobado. O sea, como si es intuitivo pensar como que existe una politización de esto, o sea, como ese argumento existe, pero no entendí, o sea, como la verdad no había una explicación ¿Y, elaborada para entender por qué no le daban. y cómo respondía eso la baja? ¿Cómo era? A ver, o sea, como acá no hay unas respuestas elaboradas por parte de la baja. O sea, Aquí no, la, no, no, sino cómo nuestra baja no se extendía en eso. ah, Ellos que explicaban que yo no. vale, acá la explicación para entender por qué esto pasa es toda la explicación que hace Manuela Tobede
sobre cómo la desconfianza ocasionaba que la gente se alejara del poder por las rupturas, porque yo ya siento que el poder me abandonó y porque siento que el poder necesariamente me está reprimiendo y por lo tanto yo no le creo a las estructuras del poder y cuando veo que son estructuras del poder, las rechazo sistemáticamente. Pero esa no es la parte que me faltó a mí, o sea, la de ¿por qué la rechaza? Sí, esa es la parte que te falta a ti, en ese sentido, por O eso sea, o sea, la baja dice, me abandonaron y por eso la rechazo. la explicación de la baja no es solamente que lo abandonaron, sino como literalmente este abandono hace que yo no quiera como colaborar con ellos, como este abandono necesariamente hace que yo me sienta excluido y por lo tanto que sienta que el Estado no me cumple. Ay, bueno. O sea, Pues pues a ver, te lo digo como te lo tengo yo en las notas, o sea, como sí, igualmente, igual entiendo que fue muy desorganizado y probablemente eso sea más del fallo mío que el caso sí, en o sea, sí. como además como la verdad, en la deliberación teníamos como un poco confuso qué era de quién, justamente por eso. Y al final cuando aclaramos, o sea, como lo que vimos fue como en las notas que tenemos de quién responde de qué manera. Y pues en la baja tenemos esa mecanización que pues creemos que es precedente lógicamente, pero entiendo el problema, o sea, como igual no es que sea una comparativa distanciadísima, ninguna creo que lo haya sido. Bueno, bueno. Igual, gracias. Espero no haber sonado hostil ni nada. Gracias por resolverme las dudas. Hasta No, no, luego. no, gracias a ti por venir. Sergio, cuéntame. Pues ya no es tanto que ver con el debate porque pues fue o sea, hace rato no escuchaba que alguien juiciara también un debate, ya me hacía falta escuchar bien las deficiencias que había. Pero la cuestión es que, bueno, ya vas aparte y es que últimamente he tenido como una mala racha y no sé tú qué recomendación me puedas dar porque pues yo sé que vos eres bueno y entonces pues a nivel individual uno como que puede hacer para mejorar porque ya me tiene como harta esta mala racha, me tiene cansado y he estado pensando en salirme del debate pero no quiero. Vale, pues no sé, o sea, como siento que todos pasamos por esos momentos de frustración con debate bastante fuertes, o sea, como todos hemos tenido la mala racha. No sé, a mí que me ha servido en esos momentos mucho volver a lo básico, o sea, como tratar de repasar argumentación, refutación y tratar, o sea, como pedir feedback, o sea, como incluso cuando yo siento que el feedback no es bueno o cuando estoy en desacuerdo con las posiciones, como pido el feedback y trato de ver cómo, en qué estoy fallando para que, o sea, como, de hecho, pues no sé, a mí me pasaba un poco a lo que Gabo le está pasando conmigo en este debate y es como yo sentía que yo explicaba las cosas, pero que las personas que me juzgaban no las veían o simplemente ignoraban mis explicaciones. Entonces, algo que a mí me funcionó mucho fue ver debates justamente de estos temas en los que sentía que mi explicación había fallado para tratar de hacerla mucho más lógica y explicarle a los jueces. Entonces, yo lo que hago, no sé, es como crear bases de explicación ya elaboradas desde antes que efectivamente me hayan reconocido que yo sí expliqué esto bien. Entonces, como cuando yo ya me doy cuenta de que logré explicar algo bien, lo tengo sistematizado para que en cada debate donde tenga que explicar ese punto, no sé, como el funcionamiento institucional o como las dinámicas del conflicto, no sé, cualquier tipo de cosa que sea recurrente en debate, pues poder explicarlo siempre de la misma manera que ya conozco que la explico bien. Entonces, como ese tipo de cosas me han servido mucho cada vez que me he estancado, como volver a lo básico, repasar lo básico. Eh, sí, siento que eso es bastante útil. O sea, como siento que no hay consejos que al menos yo pueda dar como, eh, más allá de eso. ¿Sí? Pues sí, es que no sé, pues estaba practicando, pero hace ratico, pero ya sentí que a veces como que los videos no daban y como que